Bueno, esta es la unidad 1 para sexto año de matemática aplicada, que es introducción a derivadas. Miren, lo que yo voy a tomar es una función y yo quiero pasar una recta tangencial. ¿Qué es una recta tangencial? O sea, que solamente toque en este punto. ¿Cuál sería la inclinación? Esta. Toca en un solo punto, ¿sí? Pero para marcar una recta, ¿yo qué necesito? Dos valores, ¿sí? Entonces, ¿qué tomé? El primer punto es x0 y f de x0, que sería el valor de y. Y voy a tomar otro valor próximo, ¿sí? Porque nosotros sabemos que para determinar la recta necesito dos puntos. ¿Qué es lo que voy a tomar acá? El x sub 0 más un incremento, ¿sí? Más un poquito más. Y acá voy a tener f de x sub 0 más el incremento, o sea, su imagen va a ser la misma. Ahora, ¿qué es lo que yo necesito? Que este incremento que yo tomé, esto va a ser incremento en x y esto va a ser el incremento en y, ¿sí? Nosotros sabemos que la pendiente es el incremento en y sobre el incremento de x. ¿Y qué es lo que yo necesito? Que esta diferencia que hay entre los puntos se vaya acercando a esto, ¿sí? Entonces, si yo me voy acercando el valor en x, el valor en y también se va a ir acercando hasta que llegue a ser tangencial, o sea, que llegue a tocar en este punto. Para eso vamos a utilizar límite. Límite, como yo quiero que esto, lo que yo incrementé, sea muy chiquitito, lo que voy a poner es límite del incremento de x tendiendo a ¿cuánto? A 0. ¿Y a qué voy a aplicar? Al incremento de x sobre el incremento de y sobre el incremento de x. Ahora, ¿cómo lo podemos reemplazar? El incremento de y, ¿cuál sería? Tengo esto menos esto, esa es la diferencia, ¿no? ¿Cómo lo vamos a escribir? Límite cuando el incremento de x tiende a 0 de f de x más el incremento de x menos f de x sobre el incremento de x. Este es el límite que nosotros vamos a utilizar para sacar la derivada, ¿en dónde? En un punto. O sea que cuando yo te pida aplicar la derivada en un punto, vamos a aplicar este límite. El límite del incremento de x tendiendo a 0 de los incrementos. Esto es mucho teoría. Ahora vamos a ir a un ejemplo para que lo puedas observar. Bueno, vamos con otro ejemplo. En este caso tengo una cuadrática y quiero la derivada en cualquier punto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Límite, ya lo agregué, límite cuando el incremento de x tiende a 0. F de x más el incremento es colocar esto, que es el argumento donde dice x. Entonces, ¿qué me quedaría? X más el incremento de x al cuadrado más 1, menos f de x, que es copiar la función, sobre el incremento de x. Entonces tengo límite cuando el incremento de x tiende a 0. Binomio al cuadrado o escribo dos veces y hago distributiva. Yo prefiero hacer binomio al cuadrado porque me sale más fácil. Más 1 menos x cuadrado menos 1 sobre el incremento de x. Elimino más 1 menos 1, x al cuadrado y x al cuadrado. Nada más. ¿Qué me quedaría? 2x incremento de x más incremento de x al cuadrado sobre incremento de x. Si reemplazo incremento de x tiende a 0, me queda 0 sobre 0, que es una indeterminación. Por eso, antes de ver derivadas, teníamos que haber visto el límite. Si es una indeterminación, me fijo, ¿qué se repite acá? El incremento. Entonces, saco factor común incremento y ¿qué me queda? 2x más un incremento sobre incremento de x. Simplifico, vuelvo a copiar. Límite cuando el incremento de x tiende a 0 de 2x más el incremento. Entonces, reemplazo por 0, que me quedó 2x. Quiere decir que si yo tengo la función que es x cuadrado más 1, su derivada, ¿cuánto me quedó? 2x.
¿Sí? Tercer ejemplo de aplicación de derivada con límite. Esta vez me piden que haya la derivada de raíz de x. Entonces hago límite cuando el incremento de x tiende a 0. Raíz de x más el incremento de x menos raíz de x sobre el incremento de x. Si reemplazas, te va a quedar 0 sobre 0. Ese es un límite con raíces. ¿Qué vas a hacer? Vas a tener que multiplicar por el conjugado. O sea, para resolver este tipo de indeterminación cuando tiene raíz, voy a multiplicar por raíz de x más incremento de x más raíz de x, que es el conjugado de lo que tiene raíz. Eso es parte de racionalización que vieron en cuarto año, ¿sí? Como esto es exactamente igual a esto, es una diferencia de cuadrados, ¿cómo lo puedo escribir? El primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado sobre incremento de x, raíz de x más incremento de x más raíz de x. Simplifico. ¿Qué me quedó? Límite cuando el incremento de x tiende a 0, x más el incremento de x menos x sobre incremento de x, raíz de x más incremento de x más raíz de x. ¿Sí? X se cancela con x. Si te fijas, también este incremento se va a simplificar con este. Lo hago así, no en otro paso porque no tengo más pizarrón. Límite cuando el incremento de x tiende a 0, entonces ¿qué te queda? 1 sobre raíz de x más el incremento de x más raíz de x. Reemplazo por 0, te va a quedar raíz de x, entonces va a ser 1 sobre 2 raíz de x. ¿Sí? Entonces, si yo lo considero, vamos a hacerlo aparte, si yo tengo la raíz de x, ¿cuál es su derivada? El símbolo de la derivada es esta línea. 1 sobre 2 raíz de x. Como nosotros hicimos la introducción de derivadas, que era, aplicamos el límite de los incrementos y seguimos cada uno de los ejemplos, Newton y Leibniz manipularon sobre la derivación y nos otorgaron una tabla. ¿Qué es lo que hicieron? Vieron una regularidad entre las funciones. Por ejemplo, dijeron, tengo una función y voy a sacar su derivada. Por ejemplo, si la función es una constante, su derivada es 0. Si es una pendiente, su derivada va a ser la pendiente. O sea, si es una función lineal, su derivada va a ser la pendiente. Por eso nosotros, ¿te acordás que el primer ejemplo que hicimos era f de x igual a 5x menos 1? Y utilizando el límite vimos que su derivada, ¿cuánto nos daba? 5. ¿Por qué? La derivada de un número, ¿cuánto es? 0. La derivada de un número que es pendiente, ¿cuánto me da? La misma pendiente. Estamos utilizando estas dos reglas. Después vamos a ver cuando tengo una potencia. Cuando tengo una potencia, ¿qué hace? Lo que me pide es esto. Bajo la potencia y resto 1. Fíjate que nosotros vimos otro ejemplo que era x cuadrado más 1. ¿Y cuánto nos dio esa derivada? Nos había dado 2x. ¿Sí? Porque la derivada de 1, ¿cuánto es? 0. Y para derivar, como esto es una potencia, bajo la potencia y le resto un 1. ¿Sí? Después vimos que la derivada de raíz de x nos dio ¿cuánto? 1 sobre 2 raíz de x. Y vamos a agregar que la derivada de a la x es e a la x del logaritmo natural de x va a ser 1 sobre x, de seno va a ser coseno y de coseno va a ser menos seno. Nosotros, a ver, ¿qué es esto? Va a ser parte de una regla de derivación, una tabla que nos va a ayudar a nosotros a facilitar el cálculo. Pero no solamente es armar la tabla, sino también entender cómo se utiliza. Por ejemplo, yo te voy a preguntar, derívame
x cuarta menos 2x más 6. Puedo hacerlo con límite o también utilizando la tabla de derivación. Esto es una potencia. ¿Cómo se deriva la potencia? Se baja el exponente y se resta 1. Entonces, ¿qué nos queda? Bajo 4x y le resto 1, o sea, me queda 3. Menos 2x, ¿qué te queda? Menos 2. ¿Es por qué? Porque el 1 baja por 2, me queda 2. 1 menos 1, 0. La potencia 0 te da 1, o sea que desaparecen las x. Y la derivada de un número, ¿cuánto me daba? 0. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Principio. Tablas de derivación, puedes buscarla por internet, hay un montón. Pero lo importante es saber aplicarla. El próximo video que voy a armar es de dónde salió la derivada del logaritmo, por qué es 1 sobre x, demostrando por qué, y así se puede hacer con cada uno. Bueno, vamos al ejemplo 1. Dice, determinar la derivada de f de x igual a 5x menos 1 en x sub 0. Cuando te pongo x sub 0 sería para cualquier valor, después lo vamos a hacer en un punto en específico. Yo te dije que vamos a aplicar el límite. Límite cuando el incremento de x tiende a 0 de f de x más el incremento de x menos f de x sobre el incremento de x. Eso sería la derivada en un punto. Bien, vamos a armar. F de x, para que vos lo entiendas, voy a hacer cálculo auxiliar. F de x, ¿quién es? 5x menos 1. Presta atención a esto. Si acá dice x, ¿acá qué tiene? X. Ahora, me pide esta parte que es f de x más el incremento de x. Entonces, ¿qué va a ser? 5, y en el lugar de la x, ¿qué voy a poner? X más el incremento de x. Menos 1. ¿Sí? Entonces, aplicamos el límite. Límite cuando el incremento de x tiende a 0. F de x más el incremento de x, que sería 5 por x más el incremento de x, menos 1, menos, ¿quién? F de x, que f de x, ¿quién era? 5x menos 1. Sobre incremento de x. Una vez que ya tengo reemplazado, resuelvo. Distributiva, 5x más 5 incremento de x, menos 1, menos 5x más 1, sobre incremento de x. Fíjate, se me anula los 1 y también se me anula el 5x, ¿sí? Entonces tengo límite cuando el incremento de x tiende a 0, que me quedó 5 incremento de x sobre incremento de x, que también se me eliminan. Entonces, ¿cuánto me dio este límite? 5. ¿Por qué es fácil? Porque es una función lineal. Entonces, vamos a poner el resultado. F de x será 5x menos 1, y yo saqué que la derivada en cualquier punto, ¿cuánto me dio? 5. Ese sería el primer ejemplo.